Bien, gracias Daniel por acompañarnos y con seguridad nos vas a ayudar a pensar y a conocer qué es lo que está pasando en este bendito tema de la importación y la exportación. Algo que ningún país puede prescindir. Desde ya que no, desde siempre. El tema es que para poder exportar valor agregado, casi siempre, primero hay que importar materias primas. Así es. Sobre todo cuando no hay inversiones suficientes como para poder disminuir el total de las importaciones. Argentina en los últimos años, mejor dicho, no en los últimos años, desde hace muchos años, el tema de las inversiones es un tema bastante complicado. Pues fíjate que para que la Argentina siga creciendo como está creciendo en los últimos años, cada punto que sube el Producto Bruto Interno necesita incrementar el 4% de las importaciones. O sea que no podemos seguir creciendo sin que las importaciones no crezcan, sobre todo cuando las inversiones todavía no están dirigidas hacia sectores que nos puedan en parte autoabastecer, porque totalmente es imposible. Ahora, ¿no acompañó las importaciones al crecimiento? Porque teníamos... No, las importaciones acompañaron al crecimiento. Lo que no acompañó fue la inversión productiva, concretamente, en áreas que son sensibles para el crecimiento, digamos, del Producto Bruto Interno y de las exportaciones. Vos fíjate que desde hace muchos años Argentina tiene un saldo positivo de balanza comercial, bastante interesante. Creo que en los últimos 8 años hemos tenido muy buenos saldos, pero las inversiones no han crecido acompañando este propio proceso. Y cuando vos analizás el balance comercial de las Expo e Impo argentinas, te vas a encontrar con que tenemos un saldo positivo, pero si entras en lo que comúnmente se llaman las MOI, las manufacturas de origen industrial, ahí tenemos un déficit que supera los 25.000 millones de dólares. O sea que estamos importando mucho, no solamente materia prima, sino productos también elaborados para poder seguir trabajando y creciendo. Entonces, creo que uno de los desafíos que tiene la Argentina en el mediano y largo plazo, y sobre todo en el largo plazo, es ver cómo podemos encarrilar el tema de las inversiones, porque acá, según mi experiencia también, estamos muy acostumbrados a pensar y actuar en el corto plazo. Por ejemplo, ahora está este problema. Pero las grandes inversiones no son precisamente locales, son inversiones que vienen del exterior. Claro, las grandes inversiones. Sí. O sea, vos lo que me estás queriendo decir es que no hay cultura de inversión en los empresarios argentinos. Y si la hay, lo hacen con mucho temor. Sí. Un país que vino creciendo en la forma como creció Argentina, sí, inédito, no recibe inversiones. Recibe, no tantas. ¿Qué es lo que pasa? Los países de la región han recibido mucho más inversiones que nosotros, sin tener el mismo nivel de crecimiento. Sí, en parte sí, es como vos decís. Yo creo que los empresarios nacionales, que a eso nos estamos refiriendo en este caso concreto, creo que vienen de un crecimiento tipo serrucho. Los ciclos en la Argentina siempre han sido muy cortos, salvo estos últimos 10 años que venimos manejando, después que salimos de la crisis que venimos creciendo. Pero en líneas generales siempre ha habido cambios de objetivos. O sea, en un momento determinado el objetivo era mejor importar que exportar. En otro momento estaba bueno exportar, pero después cambiaron de plan. Entonces el empresario argentino, yo creo que a los empresarios argentinos en general le ha producido una cultura más rentística que inversionista. Entonces, por supuesto, desarrolla sus propias defensas y si este programa económico o aquel otro programa económico no me dan las garantías suficientes, yo prefiero tener el dinero debajo del colchón o dedicarme a otra cosa. Por eso te digo, hoy en la Argentina estamos discutiendo el tema de las DEJAI, si salen o si no salen. Si la aduana se ha tomado parámetros como para revisar todas las mercaderías, son problemas de corto plazo. El problema es cómo hacemos
para no tener estos problemas. Y lo único que tenemos que hacer para no tener estos problemas es tratar de tener una política de largo plazo donde los empresarios por un lado se convenzan, donde el Estado articule también un programa de pensar en inversiones y que sobre todo el sector financiero de la República Argentina tenga también líneas de créditos adecuadas para inversiones y no para ser exclusivamente rentístico. Hoy al sistema financiero le interesa más prestarle a los tenedores de tarjeta que le cobran tasas elevadísimas y además la incobrabilidad es muy baja porque si dejas de pagar una tarjeta de crédito apareces en todos lados como un delincuente en última instancia, que no prestarle a alguien que va a comprar una máquina, que hace más esa máquina después tiene que vender el producto, entonces los riesgos son menores y al no haber una política adecuada con respecto que acompañe el sector financiero al sector productivo, te encontrás con ese problema. O sea, hoy, por cada peso que hay en la economía real, en el bien, en el servicio, hay 40 pesos del sector especulativo. Entonces, es tanto el dinero que hay dando vuelta por ahí. Hoy algo charlábamos en el off the record nosotros, que tiene donde buscarlos. Y los países que eran referentes hasta hace muy pocos años, hasta el 2007, los países que están en Europa o el mismo Estados Unidos, al aprovechar la mano de obra barata de China, llevaron su sector productivo a ese lugar y se especializaron en economías financieras. Ahora, el tema es que Argentina nunca tuvo al comercio exterior como política de Estado. Es decir, aislar esta política de Estado de los humores de los funcionarios de turno. Entonces se produce el serrucho. ¿Qué significa el serrucho? Que no hay seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, ¿quién va a venir a invertir? Seguridad jurídica hay. Lo que pasa es que el serrucho es un hecho real por lo que ha sucedido en todos estos años que vivimos. En algún momento determinado, los inversionistas, sobre todo cuando vinieron en finales de la década del 50, cuando venían a invertir en la Argentina, le pedían muchas garantías al gobierno para venir. En ese momento, ansiosos de tener industria, en la época del desarrollismo, bueno, los gobiernos con tal de que vinieran le decían que necesitan, bueno, ellos necesitaban que pusieran barreras arancelarias, o sea, que un producto determinado que pagara el 10 o el 15% de derecho de importación, llegaron a tener como 100% en los productos que ellos traían. Cuando nosotros nos conocimos, yo trabajaba en una empresa que tenía esa ventaja, que si vos querías importar el producto que estaban produciendo acá en la Argentina, tenías que pagar un 100% de derecho de importación. Entonces el producto que a mí me tocaba vender, porque en ese momento era gerente de comercio exterior de esta empresa, que lo vendíamos a 30 centavos FOB el producto, en el mercado interno se vendía a $1. Entonces ahí también había una super protección que idiotizó a los que estaban fabricando. Nadie podía pensar en otras cosas. Te cuento esa historia porque la viví, la conozco, pero como esos serruchos, son serruchos de gobiernos que aceptaron condiciones a veces, hicieron la plancha y no pensaron en un proyecto de largo plazo como hicieron los brasileños, que lo vienen pensando y ejecutando desde la década del 50 del siglo pasado. En Argentina faltó toda esa dinámica. Los sectores más vinculados a los temas de exportación de commodities y materia prima fueron muy fuertes y un poco la consigna hasta finales del siglo pasado era mejor importemos el producto terminado y dediquémonos a exportar lo que tenemos, que son cosas sin valor agregado. Es una vieja discusión. Sí, recuerdo que los que producían, por ejemplo, camisas y tenían 100 empleados, empezaron a importar camisas y se quedaron con 10, que eran los que se dedicaban a la venta. Claro, eso porque sí. Convenía mucho más una cosa que la otra. Es decir, por un momento es la sábana corta, ¿no? Un momento te tapa la cabeza y otra vez te tapa los pies. Entonces, ahí es donde se produce el serrucho y la inseguridad de los empresarios. Mira, yo, como vos sabés, soy economista. Tuve la preocupación siempre de ver cómo la Argentina salíamos de este atolladero. Y entre las cosas que pude ver, analizar, es eso. Por un lado vos tenés
una falta de programa de largo plazo. Siempre nos hemos caracterizado más por ser bomberos que por pensar en el largo plazo. Y en el comercio exterior, te dediques a la importación o la exportación, ambas cosas, por lo menos tenés que pensar en el mediano plazo. Y digo por lo menos, y no quiero poner tanta fuerza en el largo plazo porque en Argentina no estamos acostumbrados. Pero lo que yo te quería decir es que como economista, la conclusión que llegué, que uno de los principales problemas que tenemos los argentinos es que el nivel de educación es muy pobre en la Argentina a nivel general. Hace como más de 60 años que no tenemos un programa desarrollado como para que la educación sea un factor fundamental y general. Entonces, cuando vos no tenés un buen nivel de educación, ¿qué tenés? Tenés malos políticos, malos sindicalistas, malos dirigentes empresarios y mala población. Yo, perdóname, a veces, y con esto te cierro porque si no te voy a aburrir con el tema de la educación, a veces cuando salgo a caminar hay una escuela pública y veo a todos los chicos que entran con su guardapolvito blanco, me recuerda a mi época también, y a veces me pongo a pensar, esto es una fábrica de mano de obra barata. Mira, Daniel, Elisa es profesora de matemáticas y física y vuelve amargada porque le exigen que baje el nivel de exigencia, valga la redundancia. La barbaridad. Porque en lugar de buscar la excelencia, no, hay que bajar a la mediocridad para que más o menos todos estén parejos. Vamos a un corte, charlamos con Diego Santisteban y después charlamos los tres. Pero cómo no. Vamos a un corte, señor director.